¿Te has preguntado por qué hay personas que se derrumban el día que nadie las aplaude? ¿Y otras avanzan incluso cuando nadie las mira? No es una pregunta para juzgarte, es una pregunta para despertarte. Porque la mayoría cree que el éxito depende del talento, de la suerte, de las conexiones, de estar en el lugar correcto. Pero hay una verdad que duele y al mismo tiempo libera. El lugar correcto no sirve de nada si tú no eres la persona correcta. Y la persona correcta no se forma cuando todo va bien, se forma cuando no hay aplausos, cuando nadie te empuja, cuando nadie te escribe, cuando nadie te dice, vamos, tú puedes. Ahí, justo ahí, en ese silencio, aparece lo real. Y ahora te hago la pregunta incómoda de frente. ¿Tú quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Eres confiable contigo mismo o solo funcionas cuando hay presión externa? ¿Eres disciplinado o solo eres disciplinado cuando alguien te ve? Porque una cosa es dar lo mejor cuando hay público, y otra muy distinta es hacer lo correcto cuando estás solo. Y si esto te está apretando el pecho, es porque toca una verdad que tu alma ya sabe. Lo que te va a llevar lejos no es que te aplaudan, es que tú no te abandones. Aquí no vamos a venderte emoción de 5 minutos. Aquí vamos a entrenar carácter. Así que quédate, porque si aprendes a avanzar sin compañía, sin validación y sin rescate, tu vida deja de depender de la gente y empieza a depender de tu convicción. Y eso, hermano, cambia todo. Hay algo que casi nadie te explica y que cambia por completo la manera en la que te miras a ti mismo. La identidad no se forma en el ruido, se forma en el silencio. No se construye cuando todos te observan, se construye cuando nadie está pendiente de ti. Porque cuando hay público, uno actúa, pero cuando hay silencio, uno revela quién es de verdad. En el silencio no puedes fingir, no puedes actuar para agradar, no puedes apoyarte en la energía de otros. Ahí solo estás tú contigo. Y eso incomoda, pero también forma. El silencio es el espacio donde se define si tu carácter es real o prestado. Cuando nadie te exige, nadie te vigila y nadie te aplaude, tu comportamiento deja de ser reacción y se convierte en elección. Y esa elección repetida es lo que moldea tu identidad. Por eso hay personas que se ven fuertes en público, pero se derrumban cuando están solas. Y otras que casi nadie nota, pero caminan firmes aunque el mundo esté en contra. La diferencia no es el talento, es lo que hacen cuando no hay testigos. En nuestra cultura nos enseñaron a buscar estímulo externo, compañía, motivación, ánimo, validación. Pero eso tiene un costo oculto. Si solo funcionas cuando alguien te mira, nunca desarrollas una identidad propia. Te vuelves dependiente del ruido. Y cuando el ruido se va, porque siempre se va, te quedas sin estructura interna. El silencio, en cambio, hace lo opuesto. Te obliga a escucharte, a sostenerte, a cumplir aunque no haya recompensa inmediata. Aquí viene una verdad incómoda. El silencio no te debilita, te revela. Si en silencio abandonas, no es porque el silencio sea el problema, es porque aún no has entrenado tu identidad. Pero si en silencio cumples, aunque cueste, aunque no tengas ganas, aunque nadie lo sepa, algo profundo se fortalece dentro de ti. Empiezas a verte como alguien confiable. Y cuando tú te respetas, ya no necesitas tanto que otros te sostengan. La identidad fuerte nace cuando haces lo correcto sin presión externa. Cuando te levantas sin que te llamen, cuando cumples sin que te vigilen, cuando avanzas sin que te entiendan. Eso no se aplaude, pero se acumula. Y con el tiempo, esa acumulación silenciosa se convierte en carácter. Por eso el silencio no es vacío, es taller. Es el lugar donde se forja la versión de ti que no depende del aplauso para seguir. Para entender por qué el silencio forma identidad, hay que mirar dos formas muy distintas de vivir y de crecer, Latinoamérica y Japón. No para decir que una es mejor que la otra en todo, sino para ver con claridad qué fortalece y qué debilita cuando nadie está mirando. En Latinoamérica somos cálidos, cercanos, expresivos. Aquí, la vida se vive en voz alta. Nos animamos, nos acompañamos, nos empujamos con palabras. Eso tiene algo hermoso. No te sientes solo, pero también tiene un riesgo silencioso: confundir apoyo con dependencia. En muchos contextos latinoamericanos,
Si no hay ánimo, cuesta avanzar. Si no hay alguien diciendo, tú puedes, la energía se cae. Sin darnos cuenta, entrenamos la identidad a funcionar con estímulo externo. Aprendemos a movernos cuando hay aplauso, cuando hay grupo, cuando hay emoción compartida. Y cuando ese apoyo falta, porque la vida real no siempre acompaña, aparece el vacío, la duda, la sensación de abandono. No porque la persona sea débil, sino porque nunca se le entrenó a sostenerse sola. En Japón, en cambio, la cultura entrena algo distinto desde temprano: responsabilidad personal en silencio. No se espera sentir ganas para cumplir. No se necesita ánimo para hacer lo que corresponde. El deber no depende del estado de ánimo. Y esto no nace de frialdad, nace de respeto. Respeto por el proceso, por el tiempo, por la palabra dada. Allá no se habla tanto de motivación, se habla de constancia. No se presume el esfuerzo, se asume. Mientras en Latinoamérica solemos procesar la vida hablando, en Japón se procesa haciendo. Aquí muchas veces explicamos antes de ejecutar, allá ejecutan antes de explicar. Aquí buscamos comprensión, allá buscan coherencia. Y esa diferencia crea identidades muy distintas. Una identidad que necesita ser acompañada para avanzar, y otra que puede avanzar incluso cuando nadie está mirando. Lo poderoso no es copiar una cultura, sino aprender la lección. El calor humano latino es valioso, pero sin estructura interna se vuelve muleta. La disciplina japonesa es firme, pero sin conciencia puede volverse rígida. El punto de equilibrio es este: aprender a sostenerte como lo haría un japonés, sin perder la humanidad latina. Avanzar aunque estés solo, pero sin apagar el corazón. Cumplir sin aplausos, pero con propósito, porque al final, la vida no siempre te va a acompañar. Habrá etapas sin ánimo, sin grupo, sin validación. Y en esos momentos, la cultura que realmente te salva no es la que te enseñó a hablar bonito, sino la que te enseñó a responder con carácter en silencio. Ahí es donde se define quién eres cuando el ruido se apaga. Hay una verdad que duele escuchar, pero que libera cuando por fin la aceptas. Nadie va a venir a rescatarte. No porque no importes, no porque no valgas, sino porque la vida adulta funciona así. Esperar rescate es una de las trampas más silenciosas que existen. Mientras crees que alguien llegará a salvarte, una persona, una oportunidad, un golpe de suerte, una señal externa, tu vida queda en pausa. Y la vida no se pone en pausa por nadie. Esta verdad incomoda porque rompe una ilusión muy arraigada. La idea de que, si sufres lo suficiente o si explicas bien tu situación, alguien se hará cargo. Pero el mundo real no funciona por lástima. Funciona por responsabilidad. No castiga de forma dramática al que espera. Simplemente lo deja atrás. Y eso es lo más duro de aceptar. No pasa nada espectacular. No hay un gran desastre, solo pasa el tiempo, y tú sigues en el mismo lugar. Muchos confunden apoyo con rescate. El apoyo acompaña, el rescate reemplaza. Y cuando vives esperando rescate, sin darte cuenta renuncias a tu poder. Le entregas a otros la responsabilidad de tu avance. Si están, avanzas. Si no están, te detienes. Eso no es mala intención, es dependencia emocional. Y la dependencia siempre termina debilitando el carácter. Aceptar que nadie va a rescatarte no te vuelve frío, te vuelve libre. Porque en el momento en que dejas de esperar que alguien venga por ti, algo se activa dentro. Empiezas a preguntarte, ¿qué puedo hacer yo, hoy, con lo que tengo? Y esa pregunta cambia todo. Ya no miras hacia afuera buscando salvación, miras hacia adentro buscando decisión. Aquí está el punto clave. Cuando nadie te rescata, te descubres. Descubres fuerza que no sabías que tenías. Descubres que puedes levantarte sin que te levanten, avanzar sin que te empujen, sostenerte sin que te carguen. Y ese descubrimiento construye una identidad sólida, una identidad que no se derrumba cuando la ayuda no llega. Esta verdad no es cruel, es justa. Te devuelve la dignidad, porque tu vida no necesita ser rescatada, necesita ser dirigida. Y el día que entiendes que nadie vendrá a salvarte, ese mismo día te conviertes en alguien que ya no espera. Empieza a avanzar. Hay una segunda verdad que cuesta aceptar porque toca el orgullo y la herida al mismo tiempo. Dejar de mendigar ánimo. No hablo de pedir ayuda cuando la necesitas, eso es humano.
Hablo de vivir esperando que otros te sostengan emocionalmente para poder avanzar. De necesitar mensajes, aplausos, comprensión constante para moverte. Porque cuando tu energía depende del ánimo externo, tu avance siempre será frágil. Mendigar ánimo no siempre se ve como súplica. A veces se disfraza de explicación excesiva, de contarle a todos lo que quieres hacer esperando que alguien diga, sí, tú puedes. A veces se esconde en la queja repetida, en el nadie me apoya, en el si tan solo me entendieran. Pero detrás de todo eso hay una verdad incómoda. Estás delegando tu fuerza. Estás esperando que otros hagan por ti lo que solo tú puedes hacer. Creer, decidir, sostener. El problema no es que la gente no anime. El problema es cuando tú no te animas a ti mismo. Porque el ánimo externo es inestable. Hoy está, mañana no. Hoy te aplauden, mañana guardan silencio. Y si cada silencio te detiene, tu vida se convierte en una montaña rusa emocional. Avanzas cuando te celebran, te frenas cuando no. Eso no es vivir, eso es reaccionar. Aquí entra una lección poderosa. La autoestima que depende del aplauso es débil. Se rompe con una crítica, con un visto sin respuesta, con una ausencia. En cambio, la autoestima que nace de la coherencia, de cumplir lo que te prometes, se vuelve roca. No necesita testigos, no necesita aprobación. Se sostiene sola. Y esa es la que te permite avanzar incluso cuando nadie te entiende. Cuando dejas de mendigar ánimo, no te vuelves insensible, te vuelves estable. Ya no te ofendes porque no te escriben, no te paralizas porque no te validan, no te detienes porque no te celebran. Sigues. Y el que sigue, aunque sea lento, aunque sea en silencio, termina llegando más lejos que el que solo avanza cuando lo empujan. Dejar de mendigar ánimo es un acto de respeto propio. Es decirte, mi vida no depende de que otros me sostengan, depende de que yo cumpla. Y el día que entiendes eso, algo se ordena por dentro. Tu energía se concentra, tu mente se calma y tu camino deja de depender del ruido externo. Ahí empieza la verdadera fortaleza. El respeto propio no nace de lo que dices ni de cómo te perciben los demás. Nace de algo mucho más simple y más exigente. La coherencia. Decir y hacer. Prometer y cumplir. Planear y ejecutar. Ahí se forma una autoestima que no depende del aplauso ni del reconocimiento externo. Porque cuando tú cumples lo que te prometes, aunque nadie lo vea, algo se ordena por dentro. Te vuelves confiable para ti mismo, y esa confianza interna pesa más que 1000 palabras de ánimo. No necesitas que alguien te diga, vas bien, cuando tú sabes que estás siendo coherente con lo que dijiste que ibas a hacer. Ese tipo de respeto propio es silencioso, pero es sólido. No se rompe con una crítica ni se derrumba con un rechazo, porque no está construido sobre opiniones, está construido sobre hechos. Muchas personas confunden respeto con admiración externa, pero la verdad es que la admiración llega después, cuando hay constancia. Primero viene la coherencia, luego el respeto, y solo al final, si llega, el reconocimiento. Cuando inviertes el orden y buscas aplauso antes de cumplir, te vuelves dependiente. En cambio, cuando haces lo que toca sin que nadie te empuje, sin que nadie te mire, empiezas a caminar con otra postura. Tu energía cambia, tu mirada se vuelve firme, tu palabra pesa más. La vida no abre puertas por lástima ni por discurso, las abre por carácter. Y el carácter se construye cuando decides hacer lo correcto incluso en los días en que no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no hay testigos. El respeto propio también implica dejar de traicionarte en lo pequeño. Cada vez que dices mañana y no cumples, algo se debilita por dentro. No se nota de inmediato, pero se acumula. Y con el tiempo, esa incoherencia interna te vuelve inseguro, te hace dudar de ti, te obliga a buscar validación afuera. Al revés también funciona. Cada vez que cumples, aunque sea algo pequeño, algo se fortalece. Te miras distinto, te hablas distinto, te exiges distinto. Ya no necesitas tanto ánimo externo porque sabes que estás respondiendo. Eso es dignidad personal. No hacer las cosas para demostrar, sino para respetarte. Porque cuando te respetas, avanzas con firmeza. Y cuando avanzas con firmeza, aunque sea en silencio, la vida termina respondiendo.
Hay algo que destruye el carácter de forma silenciosa y constante, y es la queja. No porque expresar dolor sea malo, sino porque vivir quejándose convierte el problema en identidad. La queja repetida no alivia, acostumbra. Entrena a la mente a mirar siempre lo que falta, lo que no funciona, lo que otros no hicieron. Y cuando eso se vuelve hábito, el carácter se debilita, porque el foco deja de estar en la acción y se queda atrapado en la explicación. La queja tiene una trampa peligrosa. Da una sensación momentánea de alivio, pero roba responsabilidad. Cada vez que te quejas, sin darte cuenta, entregas el control. Le dices a tu mente que la causa de tu estancamiento está afuera, y si está afuera, tú no puedes cambiarla. Por eso la queja no resuelve, paraliza. Te deja emocionalmente activo, pero prácticamente inmóvil. Hablas mucho, pero avanzas poco. En muchas culturas, la queja se normaliza como conversación diaria. Se vuelve parte del lenguaje. Es que el sistema, es que la economía, es que la gente, es que nadie apoya. Y aunque algunas de esas cosas sean reales, convertirlas en excusa te encadena. Porque la realidad no cambia cuando te quejas de ella, cambia cuando respondes con carácter. El carácter no se forma preguntando ¿por qué me pasa esto?, sino preguntando ¿qué voy a hacer con esto? La queja también alimenta el victimismo. Y el victimismo es cómodo, porque te libera de la exigencia personal. Si soy víctima, no soy responsable. Si soy víctima, alguien más debería arreglarlo. Pero vivir así te quita fuerza. No te hace más humano, te hace más frágil. El carácter, en cambio, nace cuando aceptas que tal vez no elegiste la situación, pero sí eliges la respuesta. Cuando dejas de quejarte, no te vuelves indiferente, te vuelves eficaz. Dejas de gastar energía en repetir lo que duele y empiezas a usarla para construir lo que falta. El silencio reemplaza a la queja, y en ese silencio aparece claridad. Y la claridad siempre precede a la acción. Por eso la queja es enemiga del carácter, porque te mantiene hablando del problema cuando tu vida necesita que te conviertas en parte de la solución. El cambio real empieza cuando cambias la conversación que tienes contigo mismo, porque nadie te habla más que tú. Ese diálogo interno, repetido todos los días, termina convirtiéndose en identidad. Si te hablas desde la impotencia, actúas desde la impotencia. Si te hablas desde la queja, te mueves desde la excusa. Y si te hablas como alguien sin opciones, tu mente aprende a rendirse antes de intentar. Por eso, cambiar el discurso interno no es pensamiento positivo vacío, es una decisión estratégica. Durante mucho tiempo muchos se repiten frases que parecen inofensivas, pero que desgastan por dentro. No puedo, así soy, no es para mí, cuando tenga apoyo empiezo. Cada una de esas frases entrena a la mente para la pasividad. No describen la realidad, la programan. Y una mente programada para la renuncia encuentra siempre razones para no moverse. El primer cambio profundo es dejar de hablarte como víctima y empezar a hablarte como responsable. No preguntarte por qué te pasa esto, sino qué vas a hacer con esto. El nuevo discurso no se basa en emociones, se basa en control. No es me siento mal, así que no hago nada. Es me siento mal, pero hago lo que toca. No es no tengo ganas, es no necesito ganas para cumplir. Este cambio parece pequeño, pero es enorme, porque te devuelve autoridad sobre tu comportamiento. Ya no esperas a sentirte listo, actúas, y en la acción aparece la fuerza. La motivación deja de ser el motor y pasa a ser una consecuencia. Hablarte distinto también implica dejar de etiquetarte. Cuando dices yo soy así, cierras la puerta al cambio. En cambio, cuando dices estoy actuando así, abres la posibilidad de corregir. La identidad rígida te encierra, el lenguaje flexible te libera. El carácter se construye cuando tu diálogo interno te empuja hacia adelante, no cuando te justifica quedarte donde estás. Cambiar el discurso interno no significa dejar de sentir, significa no dejar que lo que sientes gobierne lo que haces. Significa aprender a acompañarte con firmeza, no con lástima, decirte la verdad con respeto, exigirte sin humillarte. Y cuando ese nuevo lenguaje se repite día tras día, algo cambia. La mente se ordena, la acción se vuelve más constante y la vida empieza a responder de otra manera. Porque al final, el mundo externo siempre termina alineándose con la voz interna que tú decides sostener.
Antes de seguir avanzando, hay una pregunta que necesitas hacerte con total honestidad, sin adornos y sin excusas, porque de su respuesta depende más de lo que imaginas. ¿Cuánto de tu vida estás postergando porque estás esperando compañía, ánimo o validación? No es una pregunta para culparte, es una pregunta para despertarte, porque muchas veces no estamos detenidos por falta de capacidad, sino por estar esperando las condiciones perfectas que nunca llegan. Pregúntate cuántas decisiones has aplazado porque nadie te aplaudió, cuántos hábitos no empezaste porque no había quien te acompañara, cuántos pasos no diste porque no te sentías motivado, y sé honesto contigo mismo. Ahí, en esa respuesta incómoda, está el punto exacto donde tu vida se quedó en pausa. No por mala suerte, no por falta de talento, sino por dependencia emocional. Esta pregunta duele porque te devuelve responsabilidad. Ya no puedes esconderte detrás del cuando alguien me apoye o cuando tenga ganas. Te obliga a ver que el freno no siempre estuvo afuera, muchas veces estuvo dentro. Pero también libera, porque si tú fuiste quien se detuvo, tú también puedes decidir avanzar. Este es el quiebre personal. Entender que nadie te debe el impulso que tú no te has dado. Que nadie va a vivir por ti, que nadie va a sostener tu disciplina. Y cuando aceptas eso sin rabia y sin victimismo, algo cambia. Dejas de esperar y empiezas a elegir. Y ese momento, aunque sea silencioso y nadie más lo note, es exactamente donde comienza tu transformación. Aquí entramos en lo práctico, porque entenderlo no sirve si no se ejecuta. La disciplina real es la que existe cuando no hay supervisión, cuando nadie te vigila, nadie te exige, nadie te pregunta si cumpliste. Ahí se define todo. Porque cualquiera puede rendir cuando hay presión externa, cuando hay consecuencias visibles o cuando alguien está observando. Pero cuando no pasa nada si fallas, cuando el mundo no te castiga, cuando nadie se entera, ahí aparece tu verdad. El primer paso es convertirte en tu propio supervisor. Dejar de esperar que alguien te empuje y asumir que ahora te toca a ti. No desde el castigo, sino desde el respeto. Exigirte es decirte, mi tiempo vale, mi vida vale, mi palabra vale. Y esa exigencia empieza con una regla simple pero poderosa. Reduce la negociación interna. La mayoría pierde energía discutiendo consigo misma. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Empiezo hoy o mañana? ¿Tengo ganas o no? Esa negociación te desgasta antes de actuar. La disciplina se construye cuando decides rápido. Se hace y punto. No porque te encante, sino porque es tu compromiso. Define horarios claros y respétalos como respetarías una cita importante. Si quedas con alguien a cierta hora, cumples. Pero contigo negocias. Ahí está la incoherencia. Trátate con la misma seriedad con la que tratas a otros. Ese solo gesto empieza a cambiar tu identidad. Luego viene algo clave. Aprende a levantarte rápido cuando caes. Porque vas a fallar. Todos fallamos. El problema no es la caída, es el drama después. Un error se convierte en abandono cuando te castigas demasiado tiempo. La disciplina no es perfección, es recuperación rápida. Aplica esta regla simple. Nunca falles 2 veces seguidas. Si hoy fallaste, mañana vuelves. Sin culpa, sin excusas, sin discursos. La segunda falla ya no es accidente, es inicio del abandono. Levantarte rápido te mantiene en movimiento, y el movimiento mantiene viva la identidad. Otro punto fundamental. Muévete aunque no tengas ganas. La motivación es inestable. Hoy está, mañana no. Si dependes de ella, vivirás empezando y abandonando. Primero actúas, luego aparece la energía, no al revés. Y hay algo más profundo. Aprende a quedarte en la incomodidad. Todo lo que transforma incomoda al principio. Entrenar, estudiar, cambiar hábitos, decir no, sostener rutinas, todo incomoda. Y como incomoda, muchos huyen. Redes, distracciones, excusas, placer inmediato. Pero al huir de la incomodidad, huyen del crecimiento. Quédate. Quédate cuando cuesta. Quédate cuando aburre. Ese aburrimiento productivo construye resultados. El entretenimiento constante solo construye distracción. Finalmente, deja de necesitar que te entiendan. Cuando creces, muchos no lo celebrarán. Te criticarán, se burlarán, dirán que cambiaste. No tienes que convencer a nadie. El que explica demasiado está buscando permiso. Y tú no necesitas permiso para construir tu vida.
Necesitas constancia. Cuando ejecutas en silencio, los resultados hablan solos. Eso es disciplina sin supervisión. Cumplir sin testigos, levantarte sin que te llamen, avanzar sin que te aplaudan. Y cuando entrenas eso cada día, algo cambia para siempre. Dejas de depender del mundo para moverte y empiezas a depender de tu carácter. Ahí es donde realmente empiezas a salir adelante. Hay una idea que destruye más procesos de los que imaginas: creer que la disciplina es perfección. No lo es. La disciplina verdadera es recuperación rápida. No se trata de no fallar nunca, se trata de no quedarte en el suelo cuando fallas, porque todos caen. La diferencia entre el que avanza y el que se queda atrás no es quién falla menos, es quién se levanta antes. Muchísima gente abandona no por un gran error, sino por el drama posterior al error. Un día malo se convierte en una semana mala. Una falla pequeña se transforma en una etiqueta. Yo soy así. Siempre lo arruino. No sirvo para esto. Y esa narrativa mata más sueños que cualquier obstáculo externo. El error no te destruye. La interpretación del error, sí. Cuando te castigas demasiado, pierdes energía, foco y dirección. La mentalidad correcta es simple y firme. Fallé, ajusto, continúo, sin novela, sin látigo, sin excusas. La recuperación rápida es una habilidad que se entrena. Significa volver al hábito al día siguiente, aunque sea en versión mínima. Significa no esperar sentirte bien para retomar. Significa entender que cumplir al 60% es infinitamente mejor que abandonar esperando el 100%. Hay una regla que puede cambiarlo todo si la tomas en serio. No falles 2 veces seguidas. La primera falla es humana. La segunda es elección. Cuando fallas hoy y vuelves mañana, refuerzas tu identidad. Cuando fallas hoy y te permites fallar mañana, empiezas a abandonar. La continuidad no se rompe por el error, se rompe por la repetición del abandono. Recuperarte rápido también implica dejar de dramatizar emocionalmente cada tropiezo. No eres tu error, no eres tu caída, eres la decisión que tomas después. La disciplina madura entiende esto. Avanzar no es un camino recto, es un camino corregido una y otra vez. Y cada corrección fortalece el carácter. Cuando adoptas esta mentalidad, algo se libera. Ya no vives con miedo a fallar. Vives con compromiso de volver. Y ese compromiso te hace constante, no perfecto, pero constante. Y la constancia, incluso imperfecta, siempre vence a la perfección intermitente. Ahí es donde el cambio se vuelve sostenible y deja de depender del ánimo o de la culpa. Llega un punto en el camino en el que entiendes algo que lo cambia todo. Puedo sostenerme. No como una frase bonita, no como una afirmación vacía, sino como una identidad que se construyó a golpes silenciosos, a días difíciles, a decisiones incómodas tomadas cuando nadie estaba mirando. Sostenerse no es no sentir, es no derrumbarse por lo que sientes. Es seguir aunque haya cansancio, miedo, duda o soledad. Es no abandonarte. Decir, puedo sostenerme, es dejar de vivir en modo espera. Es dejar de mirar alrededor buscando quién te empuja, quién te aprueba o quién te rescata. Es asumir que tu vida no va a avanzar al ritmo de la comprensión ajena, sino al ritmo de tu coherencia. Cuando adoptas esta identidad, algo se ordena por dentro. Ya no negocias con la queja, ya no dependes de la motivación, ya no te paralizas por la falta de aplausos. Sostenerte significa cumplir tu palabra incluso cuando sería fácil romperla. Significa levantarte sin testigos, continuar sin ánimo externo, corregir sin drama, avanzar sin permiso. No porque seas invencible, sino porque aprendiste a no traicionarte. Y cuando dejas de traicionarte, aparece una fuerza tranquila, estable, que no hace ruido pero mueve montañas. Esta identidad te devuelve dignidad. Ya no necesitas justificarte, explicarte ni convencer. Caminas, construyes, repites, fallas y vuelves. Y en ese proceso te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Esa es la autoestima que no se rompe, la que no depende de la mirada del otro, la que se sostiene en hechos. Puedo sostenerme. No significa que no necesites a nadie, significa que no te abandonas si nadie está. Significa que la soledad deja de ser castigo y se vuelve entrenamiento. Significa que cuando lleguen personas, llegarán a acompañar, no a cargar. Y cuando se vayan,
no te llevarán contigo. Esta es la identidad final, alguien que se respeta lo suficiente como para seguir, incluso cuando cuesta. Alguien que entendió que la verdadera fortaleza no es no caer, sino no dejarse tirado. Y desde ahí, desde esa base sólida, la vida empieza a responder diferente. Porque el mundo puede no darte garantías, pero cuando tú aprendes a sostenerte, ya no las necesitas. Quiero que te quedes con esto y no lo sueltes cuando termine este video. No estás solo porque fallaste, estás solo porque estás creciendo. Hay etapas en la vida en las que el silencio no es castigo, es entrenamiento. La vida no te quitó personas para debilitarte, muchas veces las quitó para que descubras de qué estás hecho cuando no hay aplausos, cuando no hay ánimo, cuando no hay manos sosteniéndote. Si hoy estás caminando sin compañía, no te detengas. No te disculpes por volverte más disciplinado. No te justifiques por cambiar. No expliques demasiado por qué ya no haces lo mismo de antes. El que está construyendo no convence, avanza. Y tarde o temprano, la coherencia siempre habla más fuerte que cualquier discurso. Recuerda esto. Sostenerte no te endurece, te madura. No te vuelve frío, te vuelve libre. Porque cuando aprendes a no abandonarte, ninguna circunstancia puede destruirte. Puedes perder comodidad, puedes perder aprobación, incluso puedes perder gente, pero no te pierdes a ti. Y cuando no te pierdes a ti, puedes reconstruir cualquier cosa. Si este mensaje te habló directo, haz algo simple pero poderoso. Suscríbete. No por mí, por ti. Para seguir entrenando esta identidad. Para proteger el camino que estás empezando a construir en silencio. Y déjame en los comentarios una sola frase, corta y firme, como un compromiso contigo mismo. Puedo sostenerme. Escríbela aunque nadie más la lea, porque cuando la declaras, algo se ordena por dentro. Nos vemos en el próximo mensaje. Y mientras tanto, sigue avanzando, incluso si hoy te toca hacerlo solo.